Imagina por un segundo un mundo donde el miedo no existe. Un lugar sin dolor, donde el aire mismo vibraba con la presencia tangible del Creador. No es un cuento de hadas. Fue nuestro verdadero inicio antes de la catástrofe. Pero bastó un solo instante, una fracción de segundo y una decisión fracturada, para que los cimientos del universo se estremecieran y nuestra realidad cambiara para siempre, alejándonos de la luz. Hoy, olvida la versión infantil que te contaron en la escuela dominical. Borra de tu mente las ilustraciones caricaturescas de la manzana roja. Lo que sucedió allí es mucho más complejo y aterrador. Hoy vamos a descender al misterio teológico más profundo de nuestra fe, el segundo exacto en que la humanidad se rompió por dentro, y la promesa oculta que Dios dictó inmediatamente para rescatarnos del abismo. Nuestra historia comienza en el Edén. Adán y Eva no eran primitivos, fueron creados en estado de justicia original, viviendo en una armonía perfecta con Dios, entre ellos y con la creación, algo que hoy no podemos ni imaginar. Poseían lo que la teología llama dones preternaturales. Sus cuerpos no sufrían, la muerte no tenía poder sobre ellos, y su inteligencia brillaba sin confusión. Eran los reyes y sacerdotes de la creación visible. Dios derramó todo sobre ellos. El jardín era un reino de infinitos síes, libertad total, gozo total y abundancia. Solo existía una única, pequeña y misteriosa restricción en medio de tanta generosidad: el árbol de la ciencia del bien y del mal. Un límite físico plantado en el centro de su existencia, recordándoles constantemente que ellos eran criaturas amadas, pero no el Creador Supremo. Muchos escépticos preguntan, ¿por qué poner ese árbol ahí si sabía que caerían? No era una trampa divina para condenarlos, era una opción necesaria para validar su dignidad humana. Porque el amor, para ser auténtico, requiere libertad radical. Un amor programado no es amor, es robótica. Sin la posibilidad de decir no, el sí que le daban a Dios carecía de mérito infinito. Pero en medio de esa paz absoluta, se deslizó el intruso. La Escritura lo nombra misteriosamente como Naash, una presencia oscura y antigua que se infiltró en el santuario de la vida. Borra la imagen de una pequeña culebra de jardín inofensiva. El hebreo original sugiere una bestia imponente, fascinante, un ser de inteligencia torcida que inspiraba tanto asombro como un profundo temor reverencial. Observa con atención la táctica del enemigo, porque es la misma que usa hoy contigo. No comenzó negando a Dios directamente, comenzó sembrando la duda sutil sobre su bondad paternal y sus intenciones. Susurró con malicia calculada: ¿es verdad que Dios os ha prohibido comer de todo árbol del jardín? Una mentira diseñada específicamente para distorsionar la imagen generosa del Padre. Exageró el mandamiento para que Dios pareciera un tirano egoísta, un rival celoso que restringe la libertad de sus hijos en lugar de un padre que los protege del peligro mortal. Eva intenta corregir a la bestia, pero comete el error fatal. Entra en diálogo con ella. En el momento en que debates y argumentas con la tentación, ya has empezado a perder la batalla. Entonces la serpiente lanza su veneno final y definitivo. No moriréis. Al contrario, se os abrirán los ojos y seréis como dioses. La promesa vacía de poder absoluto y autonomía total sin Dios. Aquí radica la esencia del pecado original, la soberbia. El deseo desordenado de decidir por nosotros mismos qué es bueno y qué es malo, desplazando a Dios del trono de nuestro corazón. Y Adán. Adán estaba allí mismo, a su lado. Él, que tenía el mandato divino de custodiar y proteger el jardín, permaneció en un silencio cobarde y cómplice, observando pasivamente cómo su esposa caía. Eva fijó su mirada en el fruto prohibido. Vio que era bueno para comer, hermoso a los ojos y, sobre todo, deseable para alcanzar esa supuesta sabiduría superior que la serpiente le vendió. Extendió la mano, temblando por la gravedad del acto. Arrancó el fruto y lo llevó a su boca. Masticó la desobediencia y tragó la muerte, creyendo ingenuamente que estaba tragando vida eterna. Luego se volvió hacia su marido y le ofreció su propia condena. Adán, sin protestar, sin luchar por ella ni invocar a Dios, tomó el fruto y ratificó la rebelión de toda la humanidad. En ese preciso instante, algo se rompió en los cimientos del cosmos. La luz interior se apagó. La gracia santificante abandonó sus almas y la muerte espiritual entró violentamente en el mundo. Y se les abrieron los ojos,
dice el texto con ironía. Pero no vieron gloria divina. Vieron su propia desnudez, su terrible vulnerabilidad y la inmensa miseria en la que habían caído de golpe. Sintieron una emoción nueva y terrible que no existía antes: la vergüenza. El miedo, un intruso que no fue invitado a la creación, se alojó en el corazón del hombre para siempre. Corrieron a esconderse entre los árboles y las sombras, huyendo de aquel que era su propia vida. El pecado tiene esta locura. Nos hace huir estúpidamente de quien más nos ama y nos busca. Cuando Dios desciende a la brisa de la tarde y pregunta, ¿dónde estás?, no es por ignorancia. Él sabía exactamente dónde estaban, qué habían hecho y cuánto dolor sentían en ese momento. Esa pregunta era una invitación a la misericordia, una oportunidad para confesar. Dios les estaba dando la chance de salir de la oscuridad y pedir perdón, pero el orgullo ya había echado raíces profundas. En lugar de arrepentirse y humillarse, Adán señala con el dedo acusador. La mujer que tú me diste, culpa a Eva, y sutilmente culpa a Dios mismo por haberla creado para él. Y Eva, siguiendo el ejemplo de su esposo, culpa a la serpiente. La comunión de amor se había roto en 1000 pedazos. Ahora solo quedaban excusas, acusaciones mutuas y una terrible soledad. Dios dicta la justa sentencia sobre cada uno. Pero justo ahí, en medio del juicio a la serpiente, ocurre lo impensable, el giro más impactante y misericordioso de toda la historia humana. Dios pronuncia Génesis 3:15, conocido teológicamente como el protoevangelio. Es el primer rayo de luz en la noche más oscura, la primera buena noticia dictada segundos después de la tragedia. Dios declara la guerra santa. Pondré enemistad perpetua entre ti y la mujer, entre tu linaje de maldad y el suyo. Establece así una batalla eterna entre el bien y el mal. Él te pisará la cabeza mientras tú le hieres en el talón. Profetiza que, aunque el mal logrará herir al Redentor, será finalmente aplastado y destruido por un descendiente de esa mujer. Es la promesa inquebrantable de redención. Esa mujer profetizada es María, la nueva Eva, y su linaje victorioso es Jesucristo, quien vendría a reparar lo que Adán destruyó. Aunque ese día perdimos el paraíso terrenal, Dios ya había trazado el mapa de regreso. Prometió una victoria futura que se ganaría miles de años después, a través del sacrificio de la cruz. Adán y Eva fueron expulsados del Edén, sí, pero fue para evitar que comieran del árbol de la vida y vivieran eternamente condenados e inmortales en su miserable estado de pecado. Incluso la expulsión fue un acto de misericordia severa. Toda la historia humana desde entonces es nuestra larga, dolorosa y esperanzada búsqueda de regreso a la casa del Padre. Si esta verdad ha tocado tu corazón, suscríbete al canal para seguir descubriendo tu fe. Y dime en los comentarios, ¿crees que hoy seguimos cayendo en las mismas mentiras del Edén? Recuerda siempre, ten mucho cuidado con la fruta que eliges morder, porque algunas salen demasiado caras y te pueden costar la vida. Bendiciones y hasta la próxima.